Hoy vamos a hablar sobre Storytelling para Ventas 2. En el video pasado hablamos sobre los elementos que tienes que crear e identificar para crear un Storytelling para ventas. Como son, por ejemplo, conocer a profundidad tu producto, los valores, los personajes, quién es el héroe, quién es el villano, quién es el ayudante. También conocer cuál es la trama, el conflicto y la resolución. Estos elementos, bueno, si los articulas de alguna forma vas a contar con una historia, pero en este video te voy a explicar cómo utilizar esta historia en el terreno para ventas. Te voy a dar 3 escenarios. El primero de ellos es para abrir conversaciones. ¿Para qué sirve el Storytelling para ventas? Para abrir conversaciones. Y bueno, si hiciste bien el ejercicio, recordarás que una de las primeras cosas que tenemos que identificar es saber quién es el villano. Y bueno, una vez que hayas podido encontrar quién es el villano, podrás explicar a través de los valores de tu producto o tu servicio cómo estos valores pueden ayudar a resolver ese conflicto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Imagínate que estás conversando con el CFO y el CFO te comparte que tiene un pequeño problema de deuda de pronta realización y eso le puede de alguna forma limitar el poder avanzar el análisis de tus soluciones o incluso poder limita la adopción de las soluciones tecnológicas que le estás ofreciendo. Pensando en esta metodología de el héroe, el villano, el conflicto, la trama, la resolución, etcétera, ¿qué pasaría si sumas en esta historia a una empresa externa que pueda financiar a largo plazo la adquisición de estas soluciones tecnológicas? Esta empresa sería obviamente el ayudante que le va a ayudar al CFO a resolver su conflicto. ¿Te suena lógico? Bien, punto número 2. Sirve para plantear casos hipotéticos basados en las posibles maneras en las cuales se pueden resolver los conflictos. Es decir, imagínate que tienes diferentes casos hipotéticos y diferentes escenarios, en donde cada uno de los escenarios corresponde a un público objetivo determinado. Es decir, una falta de liquidez, evidentemente estamos hablando con el CFO. Una baja productividad, probablemente estamos hablando con el director de manufactura. O una competencia acérrima, bueno, estamos hablando con el director de mercadotecnia o el CMO. Y bueno, también a lo mejor una fuerte competencia puede ser el detonador, puede ser el villano de esta historia. Y bueno, de esta forma, cuando estamos hablando con personas diferentes, cada una de estas personas diferentes va a tratar de buscar la resolución de su conflicto y para eso vas a tener cada uno de los valores identificados de tus soluciones tecnológicas apoyando a cada uno de estos héroes para la resolución de su conflicto en particular. Ese es el número 2, diferentes escenarios hipotéticos. Y el planteamiento número 3 sirve para introducir nuevas oportunidades, es decir, escenarios o más bien conflictos que no han explotado aún, conflictos que están latentes, que no son existentes ahorita en el presente, pero están latentes para ocurrir en el muy cercano plazo, como por ejemplo abrir nuevos mercados, lanzamiento de nuevos productos, la adopción de nuevas funcionalidades, la apertura de nuevas tiendas comerciales, la creación de extensas cadenas de suministro, en fin, conflictos que no han nacido aún, que son latentes, que son posibles y para eso es que estamos mostrando el futuro y a través de los valores de las soluciones tecnológicas de los productos o de los servicios que estamos ofreciendo, cómo cada una de estas personas puede solucionar ese conflicto que no ha nacido aún. Bien, como puedes observar, utilizar el storytelling en un terreno para ventas puede ser bastante enriquecedor, pero lo más importante es que tú te imagines cómo puedes utilizar esta metodología en un caso en específico. Y si te animas a contarnos un poquito más, puedes hacerlo aquí abajo en los comentarios. Bien, si llegaste hasta aquí, you are the best. Nos vemos
en el próximo video.